Es para nosotros un honor y un placer tenerla aquí, respondiendo a este llamado, a esta invitación de un grupo de 200 organizaciones que trabajamos en el tema de educación desde hace muchos años, y que el hecho mismo de que se hayan reunido estas 200 organizaciones y hayan formulado juntas un conjunto de preguntas, 10 para ser exactas, que consideramos medulares para poder avanzar hacia una educación de calidad para todos, pues es para nosotros un encuentro muy importante, y le agradecemos que haya usted aceptado nuestra invitación. Las organizaciones civiles y los expertos aquí reunidos tenemos como único propósito conocer el punto de vista de los candidatos y la candidata, en este caso de usted, la posición que tienen frente a estas preguntas que nosotros, insisto, consideramos medulares. No venimos aquí a apoyar ningún partido ni ningún candidato. Este es un acto de carácter totalmente apartidista, ciudadano, y que tiene eso como finalidad, acercarle a la ciudadanía toda mayor información con respecto a los aspirantes a ser presidentes o presidenta de la República en relación a estas 10 preguntas. Sin más, y si le parece, procedería al primer bloque. El primer bloque tiene que ver con el asunto de la Rectoría del Estado en Educación, mismo que desde hace ya muchas décadas el Estado mexicano no ha asumido cabalmente. Las preguntas tienen que ver con qué haría usted en caso de llegar a la presidencia en relación a este tema, y concretamente la primera pregunta es: ¿derogaría usted el decreto presidencial del año de 1946, que es la primera norma a partir de la cual se establece pues la presencia muy importante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación sobre la Secretaría de Educación Pública y sobre, en general, la autoridad del Estado en materia educativa? Le pediría si nos contestara. Claro. Bueno, primero, muchas gracias por esta convocatoria, que me permite no solamente abordar un tema que en mi vida política y personal ha sido desafiante y definitivo, sino también me permite reencontrarme con liderazgos que en su momento compartimos sueños, anhelos y un trabajo conjunto. No tengo ninguna duda, por supuesto, que derogaría ese decreto, porque México ha cambiado sustantivamente de los años 40 a la fecha, y porque yo sí les puedo compartir mi experiencia como secretaria de Educación Pública, y creo que es urgente que se recupere la Rectoría del Estado en materia educativa. Aquí quiero aclarar varias cosas. Primero, yo coincido con un México que tenga sindicatos fuertes. ¿Qué entiendo por un sindicato fuerte? Un sindicato democrático, un sindicato que rinde cuentas, un sindicato en donde evidentemente se abordan los temas del gremio laboral y se defienden, pero creo que hoy tenemos una muy peligrosa confusión que ha dañado indiscutiblemente la agenda educativa del país. No solamente es necesario derogar este decreto, es necesario dar un marco institucional distinto a la agenda educativa del país. Y lo voy a decir de manera muy clara: hay que despolitizar la agenda educativa de México. Es como si pensáramos que el sindicato de la Secretaría de Hacienda decide las políticas fiscales y monetarias del país, o el sindicato del Banco de México, si es que lo tuviese, lo desconozco, decide si el Banco de México es autónomo o deja de ser. El sindicato, la líder sindical, no puede decidir si se evalúa o no se evalúa, porque este es un chantaje a la agenda educativa del país. Y si nosotros aceptamos como Estado este tipo de chantajes, lo que estamos aceptando es una regresión y estamos condenando a millones de niños y jóvenes a una agenda de mediocridad en materia educativa. Por lo tanto, creo que hay que ser muy claro y decirlo de manera contundente. No solamente hay que derogarlo, sino hay que dar un paso hacia adelante y construir un nuevo marco de referencia legal y algo más. Habría que preguntar a los maestros, y me gustaría mucho consultarlo en su momento con ustedes, ya que estamos hablando de un México de libertades y los jóvenes han encendido la luz para ello. Creo que tal vez para muchas maestras y maestros sería altamente satisfactorio y sería una buena noticia
que el gobierno ya no retuviera sus cuotas y que cada maestra y cada maestro decidiera qué hace con sus cuotas, a qué sindicatos se las da y la exigencia sobre ellas en transparencia y rendición de cuentas. Ese es mi punto de vista. Muchas gracias, licenciada Vázquez Mota. Contestó usted también ya la segunda pregunta de este bloque y simplemente para confirmar que escuchamos bien, lo que escuché yo bien, usted nos dice que sí derogaría el decreto presidencial de 1946 en caso de llegar a ser presidenta de la República y que además terminaría, no lo dijo exactamente en estos términos, con la práctica que hasta ahora se ha, digamos, llevado a cabo el gobierno de la retención automática de las cuotas en la nómina de los trabajadores. ¿Es correcto? Es absolutamente correcto y me parece que no solamente en el caso de la agenda educativa del país. Creo que si algo ha dañado el espíritu, la confianza de los ciudadanos es esta práctica corporativista y de cacicazgos. Y esto ha generado también un desaliento y una distancia de la participación ciudadana. Yo la verdad felicito a todas estas organizaciones que nunca se han rendido frente a la agenda educativa del país. Tenemos 3 retos fundamentales en la agenda educativa: la calidad, la cobertura y la pertinencia. Tenemos el reto de dar una integralidad a toda la agenda educativa del país, porque yo creo que hay un divorcio todavía entre la educación básica y la educación superior, y tenemos que resolverlo con una nueva visión sobre la agenda educativa del país. Solamente voy a dar un dato muy rápido, y la doctora Blanca Heredia, que es experta en muchas materias y conoce muy bien la OCDE. Recientemente la OCDE dio a conocer que entre todos los países miembros, pues donde están los más poderosos del mundo, ahí está Corea del Sur, Noruega, Finlandia, Italia, España, Alemania, entre otros. Los mexicanos somos los más trabajadores de cualquiera de estos países del mundo. Pero tenemos un problema de productividad y la educación es parte de esta respuesta a una mejor productividad. Un irlandés con 2 horas de trabajo logra la productividad de un mexicano con 10 horas de trabajo. Hay otros elementos que abonan a la productividad, pero sin duda uno indispensable tiene que ver con la educación. Por lo tanto, creo que ha llegado el momento de abrir los candados de la libertad para las maestras y maestros, que por cierto quiero hacer un reconocimiento. La gran mayoría de nuestros maestros tienen vocación y tienen compromiso. Y lo digo porque soy producto de la escuela pública hasta la vocacional del Politécnico, y hoy, afortunadamente, muy orgullosamente, Ibero me fue muy bien en mi universidad. Así de que vengo muy feliz también a este pueblo, pero sin duda ese es el camino que estoy segura que tenemos que pensar. Efectivamente, en relación a esta misma pregunta, y aprovechando que todavía tenemos unos minutos en este bloque, yo le quisiera preguntar, ¿qué es lo que le haría distinta a usted como presidente, pues de los últimos, cuántos le pondremos, cuántos presidentes, mínimamente desde el señor Carlos Salinas de Gortari, que no sabemos bien si lo intentaron o no, pero que, digamos, básicamente no solamente no tocaron el poder de las cúpulas sindicales, no tocaron la normatividad que le da sustento a el poder que hoy tiene el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Qué le haría a usted distinta? ¿Por qué cree usted que tendría un entorno más favorable para llevar a cabo decisiones que muchos presidentes pues no han podido o querido llevar a cabo? Bueno, en primer lugar, porque creo que para nadie es un secreto que mi paso por la Secretaría de Educación Pública nunca me supedité más que al mandato de los niños y los jóvenes de México, porque dimos señales muy claras, no solamente en educación básica, sino en media superior y educación superior, de la importancia de la evaluación. Por vez primera publicamos los resultados de la prueba enlace. Por vez primera logramos este concurso de oposición para plazas de maestros que fue certificado al 100% por Transparencia Mexicana. Por vez primera entregamos ante notario público los exámenes para los maestros. Cuando yo llegué el primer año a la Secretaría de Educación, había una práctica que parecía recurrente y se robaban algunos exámenes para ver si tenían o no su plaza. Y creo que como cualquiera de ustedes,
Sería terrible que a nivel personal nos mandaran con quién nos tenemos que casar. Si ya de por sí eso es muy complicado, imagínense si aparte de todo eso nos los mandan de antemano. O sea, no, me parece que lo que necesitamos es abrir los espacios de libertad, es abrir los espacios de autonomía, con una regulación clara, con una certeza de competencias, con una certeza de nivel académico y de evaluación. Pero yo creo que la gran mayoría de las maestras y maestros declararían realmente su acta de libertad. Y creo que si liberamos a nuestros maestros, vamos a liberar en ellos una potencialidad de talento y de conocimiento extraordinario que hoy lo tenemos como bastante acotado, porque se tienen que acotar al libro de texto, a lo que dice, al examen que se manda, a la memorización de los niños, cuando la verdad del mundo del conocimiento no solamente es ya infinito, sino es absolutamente extraordinario. Y creo que tenemos, incluso en la película de Panzazo, a mí me impresionó mucho el maestro yucateco, que se veía que rompía lo tradicional y que el maestro yucateco no decía, a ver, ¿qué dice el libro de texto? No, el maestro yucateco salía y enseñaba a sus alumnos y los retaba y los obligaba a pensar y a hacer uso de su inteligencia. Bueno, así como este maestro yucateco, imaginémonos a miles de maestros libres en su talento y en su posibilidad de enseñanza. Creo que en ese momento le quitaríamos un gran candado a México y ese barco zarparía a una enorme velocidad y lo haría a un México mucho más próspero y también de justicia. Porque algo sí quiero decir, tal vez antes de concluir: lo que no suceda en el aula no va a suceder en el mundo del país. Y no basta decir yo respeto. No, a los que tenemos que respetar es a los niños y a los jóvenes, y a los que tenemos que respetar es este país. No hay mejor camino para la movilidad social, para la impartición de justicia, para la gobernabilidad democrática, para la paz social y también para la reconciliación que la agenda educativa, cultural y científica de México. Si solo pudiéramos, como dijimos aquella ocasión con el asesor de la OCDE, si solo pudiéramos elegir una sola prioridad para México, yo no tengo ninguna duda, sería la educación. Es la mejor apuesta y es la mejor inversión y es la mejor herencia que todos deseamos dejar a nuestros hijos. Un par de preguntas más, licenciada. Una que le hice al candidato que le antecedió en esa silla y que me parece por justicia tendría que hacerle a usted también. Esa la dejo para el final. La última de las planeadas aquí es la que se refiere a si usted estaría dispuesta a impulsar y garantizar, en caso de llegar a la presidencia, la autonomía constitucional para el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Pues absolutamente sí. Así me encanta que tengamos un Banco de México autónomo, si no sería un desastre la economía mexicana. Entonces creo que ayudaría mucho a tener esa autonomía constitucional para tener una institución mucho más sólida y fuerte. Y la pregunta que en justicia tengo que hacerle, porque también se la hice al licenciado Peña Nieto, es si alguno de sus hijos o sus hijas ha asistido alguna vez a alguna escuela pública. No, mis hijos, yo asistí a la escuela pública hasta la vocacional del Politécnico. Mis hijas no han asistido a una escuela pública, pero por lo menos yo he tenido esa fortuna, tuve esa suerte hasta la vocacional del Politécnico. Estaremos dando un seguimiento puntual, seremos vigilantes y estaremos exigiendo el cumplimiento de los compromisos aquí asumidos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. De las organizaciones de la sociedad civil, académicos, empresarios, investigadores y docentes, agradece la asistencia de la licenciada Josefina Vázquez Mota, candidata a la presidencia de la República por el Partido Acción Nacional. Muchas gracias y muy buenas tardes.